En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos al Noticiero Primera Emisión. Estamos listos para iniciar este martes 30 de agosto las informaciones más importantes ocurridas dentro y fuera de nuestro país en segundos. Hola, Harry. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Bien, tranquilo. Qué bueno. Muy buenos días, señores televidentes. Sean bienvenidos a la primera emisión de El Noticiero. Así como lo dice Ricardo, ya hemos revisado y tenemos en nuestras manos las informaciones más destacadas dentro y fuera de nuestras fronteras. Y vamos a comenzar justamente conversando sobre las relaciones entre Colombia y Venezuela. El día de ayer, con la presencia y con las cartas credenciales, el embajador de Colombia ante nuestro país selló ese pacto de restablecer las relaciones entre ambas naciones. Así es, bueno, fue un acto que se realizó en el Palacio de Miraflores. Allí el presidente de la República dio la bienvenida al embajador colombiano en nuestro país, Armando Benedetti. Se presentaron las credenciales ante el primer mandatario y esto, pues, como decía Harley, es el comienzo del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países luego de cerca de 3 años, ¿no?, que estaban suspendidas, que estaban rotas. Benedetti fue recibido con honores, como les comentaba, en el Palacio de Miraflores. Allí estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Farías, con quien ya él se había reunido de manera previa en la Cancillería venezolana para entregar las copias de esas de su representación diplomática, paso previo a lo que fue esta reunión con el presidente Nicolás Maduro. Bueno, Ricardo, ¿qué se esperan los frutos del inicio de este nuevo acercamiento entre ambas naciones? Entre otras cosas, que se abra nuevamente la frontera colombo-venezolana, que es la frontera más viva del sur de América y también una de las más vivas del mundo. También que se restablezcan justamente lo que son los vuelos entre Venezuela, Colombia y, por supuesto, todo ese intercambio comercial entre ambas naciones que históricamente ha sido fundamental. Y que se abran los consulados, tanto de Venezuela en Colombia como de Colombia en Venezuela, para poder atender a la cantidad de migrantes que hay, tanto venezolanos que están en Colombia como colombianos que están en Venezuela. Así es, ahora vamos a revisar de inmediato información económica. Ricardo tiene allí en su poder cómo cerró el dólar del Banco Central de Venezuela. Sí, fíjense, para este martes 30 de agosto el Banco Central de Venezuela ha fijado la tasa oficial en 7,82 bolívares. Esta es la tasa que debe ser usada para la compra de productos y el pago de servicios. Aplicar, esto hay que recordarlo siempre, aplicar una tasa distinta a esta constituye un delito que acarrea sanciones penales para los comercios y también para los particulares. 7,8 bolívares. Bueno, y justamente hablando de este tema, el día de ayer se dio a conocer que la SUNDE ha estado desplegado en varios estados de nuestro país y en particular la máxima autoridad de Consecomercio aseguraba que de 3.000 locales que la SUNDE pudo inspeccionar, solo 3 incumplieron la tasa de cambio oficial. Ella ha dicho que estas visitas se han generado en un tono respetuoso, que se está restableciendo un diálogo con las autoridades de la SUNDE y que los más afectados ante esta situación han sido los comercios del interior del país, que en algunas oportunidades han tenido que cerrar porque no pueden mantenerse. Sí, ella señaló también, Harley, fíjate, y amigos televidentes, que esta fluctuación del tipo de cambio está afectando directamente a los comerciantes. ¿Qué problemas señala ella que se le presentan a los comerciantes? Bueno, influye directamente en la fijación, obviamente, de los precios, en el margen de ganancia y
en lo que es la reposición de la mercancía. Señalaba Tiziana Polecel en estas declaraciones que en el interior del país ha pegado más fuerte la voracidad fiscal porque tienen que cerrar debido a que es imposible sostener el negocio, como tú decías. Así es, también ella informaba que durante el fin de semana se generaron varios cierres de negocios, pero no estaban relacionados con la tasa del Banco Central de Venezuela, sino que tenían pues otro tipo de inconvenientes estos comercios y pues tuvieron que bajarles la Santa María. Bueno, vamos a salir de nuestras fronteras y nos vamos a ir a México porque, como ustedes saben, este es el último, digamos, país por el que recorren una cantidad importante de migrantes antes de llegar a Estados Unidos. Ellos vienen haciendo todo un periplo que incluye lo que es la selva del Darién, luego pasan a países de Centroamérica y llegan a México. Bueno, en México, la Guardia Nacional con equipos antimotines cerró el paso de la caravana de migrantes que pretendía ingresar al Centro de Atención Integral al tránsito fronterizo de Ixtla, en el sureste mexicano. Este grupo salió el domingo desde Tapachula, en la frontera de México con Guatemala, llegó a Ixtla este lunes, pero se topó con el muro en el acceso principal a la ciudad. Es importante destacar, Ricardo, señores televidentes, que el Instituto de Migración había dicho que por el momento no iba a atender las solicitudes de los migrantes. Sin embargo, ellos insistieron y allí pues es cuando se generó esa situación irregular de los migrantes con las autoridades mexicanas. También hay un dato que es importante precisar. La Oficina de Aduana ha interceptado hasta los momentos 1.700.000 personas que han pues pasado desde México hasta territorio de los Estados Unidos. Bueno, el gobierno de México ha recibido críticas por lo que ha sido la actuación de los cuerpos policiales con relación al trato que se le da a los migrantes. Ellos señalan allí que se incluye el despliegue de casi 30.000 miembros de las Fuerzas Armadas en sus fronteras norte y sur para detener estas caravanas. Bueno, vamos a cambiar de país y vamos a justamente hablar de Irak, específicamente en Bagdad, ¿no? Donde se han generado pues una situación interesante, ¿no? Durante las últimas horas, Ricardo. Sí, bueno, ha ocurrido protestas. Irak está manteniendo en este momento una situación bastante particular en cuanto al tema político. Es un país que no tiene gobierno en este momento y se han dado una cantidad de protestas porque hubo un líder político que decidió retirarse de lo que es la actuación política, valga la redundancia, y los manifestantes pues tomaron una zona que estaba considerada como muy segura en Bagdad. Es una zona que llaman la zona verde. Entraron también al Palacio de Gobierno, se metieron en las oficinas, incluso señalan las agencias internacionales que se tomaron selfies en las sillas de los diputados, de los ministros, y esto pues ha acarreado una situación de inestabilidad en esta nación. Las autoridades están haciendo un llamado a la calma. Hay unos grupos políticos que están revisando la posibilidad de hacer un adelanto de elecciones. Lo cierto es que hasta el momento no hay un primer ministro en esta nación. Así es, bueno, este conflicto ha iniciado desde octubre del año pasado y tal parece que por ahora no se ve el final a corto plazo. Ahora vamos a revisar información que se registra en Pakistán, y es que justamente 1/3 de ese país está bajo el agua tras registrarse las precipitaciones más fuertes durante los últimos 30 años. La información que se ha registrado desde ese lugar es que al menos 1.000 personas han muerto debido a estas inundaciones que se han registrado en ese país. Se dice que las lluvias, como comentaba, son las más fuertes en los últimos 30 años. Casi 1 millón de casas han sido afectadas desde el 30 de junio que iniciaron las lluvias. Y por si fuera poco, el río Indo, que es uno de los más importantes de esta nación, está amenazando con desbordarse. Los precios de los alimentos básicos han subido y también el desabastecimiento ha dicho presente en este lugar. Algunas autoridades del mundo ya se han pronunciado para ayudar a la nación que el día de hoy ya ha reportado que está en emergencia.
Bueno, había mucha expectativa con relación al lanzamiento del cohete Artemis 1, esto en Estados Unidos a través de la NASA. Se esperaba que este fuera el inicio de lo que sería una nueva expedición a la Luna, pero lamentablemente tuvo que ser suspendido por problemas técnicos. Se llevó a cabo, digamos que todo el proceso reglamentario, pero hubo una situación que generó que se suspendiera el lanzamiento de este cohete. Él mismo debía marcar el programa estadounidense que se está implementando para regresar a la Luna con miras a permitir a la humanidad llegar eventualmente a Marte a bordo de esta misma nave. Así es. Bueno, señores televidentes, así está el mundo. Nosotros tenemos más titulares para ustedes y se los contamos de inmediato. Y es que la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional pide restablecer de inmediato las relaciones consulares entre Venezuela y Colombia. Lluvias disparan la presencia de los peligrosos caracoles africanos en la capital. Hoy tenemos un reportaje especial sobre esto. Tarifas impagables. Usuarios del servicio de transporte en la gran capital reportan el aumento del pasaje. Nos vamos fuera de nuestra frontera. Sectores del oficialismo y la oposición en Argentina se acusaron mutuamente de generar violencia en la ciudad de Buenos Aires. En la primera emisión del noticiero tendremos como invitado a Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional de COPEI. Bueno, ayer hablábamos de este cantante venezolano y hoy lo tenemos como titular en Lo Actual, y es que la canción No Me Rehuso del venezolano Dani Oceana figura entre los mejores temas de reggaetón de todos los tiempos. Así es, señores televidentes, recuerden que a partir de este momento ustedes pueden enviar sus mensajes a través de Twitter utilizando la etiqueta Primera Emisión, por supuesto con un lenguaje acorde. Nosotros estaremos revisándolos para todo el país. Vamos a pasar a revisar diarios de circulación nacional. Y comenzamos con la portada del diario 2001. Piden frenazo urgente para el dólar Katia. En un recorrido que realizó este periódico se evidenció el incumplimiento de la divisa oficial, que es la tasa que marca el Banco Central de Venezuela. Carnes, víveres, charcutería, vegetales, entre otros rubros, son los más caros, según señala el diario 2001. También se reseña lo que fue la actividad presidencial del día de ayer. Habemos embajador de Colombia en Venezuela, ya se los comentábamos. Petro propone reforzar políticas antidrogas, también forma parte de esta portada. Y en México cierran el paso a la caravana de migrantes, como ya también les habíamos informado. Ahora vamos a revisar qué nos trae la portada del diario El Universal. Ellos hablan de fe al comenzar justamente con esta información. Inauguran santuario del doctor José Gregorio Hernández en Miranda para conmemorar 158 años de su natalicio. Se realizará una peregrinación desde la Catedral Nuestra Señora de Copacabana en Guarenas hasta llegar a Cúpira. Los feligreses mirandinos inaugurarán el próximo 25 de octubre el santuario del beato José Gregorio Hernández. Hay otra información que destaca el diario El Universal. Colapsó la carretera que une Anaco y Cantaura, esto es en Anzoátegui. Los usuarios venían alertando sobre el deterioro de esta vía a través de las redes sociales. Este lunes colapsó la carretera vieja que une a las ciudades de Anaco y Cantaura, lo que imposibilita el paso por esta vía. Omar González, diputado de la Asamblea Nacional del 2015 y también dirigente del Partido 20 de Venezuela, hizo la declaración. Él ha dicho que pues esta vía estaba grave y que a través de redes sociales se había estado denunciando y que no se habían tomado las cartas sobre el asunto. Vamos ahora con la portada digital del diario El Nacional. Titular principal está vinculado al tema económico. Dice, exigen al Estado publicar cifras económicas actualizadas. Esto lo está haciendo un grupo de economistas a través de un comunicado. Les están pidiendo al Banco Central de Venezuela, al Ministerio de Finanzas, también a Petróleos de Venezuela, que publique de manera regular las cifras económicas. De esta forma pueden los economistas hacer las proyecciones necesarias tanto en el ámbito económico como social. Hay otros temas en esta portada. Por ejemplo, 80% de encuestados piensa que el socialismo ha generado más pobreza. También se recuerda acá en el diario El Nacional que el regreso a clases será en la primera semana del mes de octubre. De inmediato revisamos las noticias que nos traen el diario Últimas Noticias en su portada. Ellos abren
con una información de sucesos, y es que fueron abatidos 2 pistoleros del tren de Aragua y atrapadas 2 mujeres. Los detalles: 2 migrantes de la organización criminal Tren de Aragua fueron abatidos durante un enfrentamiento armado ocurrido en el sector Malpica del Toro, Villa de Cura, estado Aragua, según fuentes castrenses. Los abatidos son Jackson Eduardo Requena Medrano, el bebé, solicitado por hurto y resistencia a la autoridad, y Davis Izquier Malandrín, quienes poseían un fusil de asalto AR-15, una pistola Glock y 2 chalecos antibalas, según la fuente. Ejercían la función de pistoleros de la organización criminal, cuyo cabecilla es el que le envía justamente los trabajos para asesinar a personas por encargo, según las investigaciones. Hay otra información que destaca el diario Últimas Noticias, y es que desenterraron en una finca 423 matas de marihuana. Un sembradío de marihuana fue localizado y destruido en el sector Los Tres Cerros, municipio Montes, Cumanacoa, Sucre. Así dijeron fuentes militares. En la parcela habían 423 matas de marihuana, las cuales fueron desenterradas por los efectivos de la Guardia Nacional, y también en la finca hallaron 3.890 semillas de esta misma droga. Bueno, nos vamos a centrar en materia deportiva. Tenemos lista la portada del diario Meridiano. Paliza criolla. Estamos hablando de béisbol, pero de la selección U15. Venció a Guam por la vía del knockout, 11-1, y consigue su primer lauro en el torneo internacional. Hoy se van a medir ante Sudáfrica. Hay otros temas también en esta portada. Vinotinto de las alturas infalible. Venezuela derrota a República Dominicana y da un paso gigante para clasificar al Mundial 2023. La próxima ventana será en el mes de noviembre. Y atención con esto, porque vamos ahora con las grandes ligas. Eugenio Suárez y Anthony Santander mantienen la lucha por ser los jugadores nacionales con más jonrones. Ahora vamos a revisar qué nos trae la portada de Líder en Deportes. Ellos hablan del fútbol, haciendo referencia a nuestro Joseph Martínez. Y es que marcó la victoria de Atlanta United. El criollo firmó su 7º gol de la temporada del MLS. Entró en el campo en el minuto 60 del compromiso en reemplazo al atacante Ronaldo Cisneros, anotando pues este tanto que haría la diferencia en el partido. Bueno, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. Así es, quédense con nosotros porque en la próxima parte estaremos revisando la prensa regional y la ronda con nuestros corresponsales. Ya venimos. Revisamos la prensa regional. Iniciamos en Carabobo con el diario La Calle. Ellos abren también con el tema económico. Comerciantes en Valencia acatan el dólar del Banco Central de Venezuela. El presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, Lorenzo Araujo, informó que los operativos de la SUNDE en la capital carabobeña han corroborado el cobro de mercancía a la tasa oficial. En la jornada de ayer, la tasa legal bajó ligeramente hasta cotizarse en 7,82. Otra información que destaca el diario La Calle: diariamente más de 1.000 venezolanos se van del país, según un reportaje que han realizado ellos. Detenido oficial de la Armada con 3.000 municiones de guerra en Puerto Cabello. Bueno, el día de ayer hubo una rueda de prensa en la ciudad de Barquisimeto donde participó Andrés Velázquez, quien es dirigente de la Causa R, y justamente el titular principal del diario La Prensa de la mañana de hoy tiene que ver con las declaraciones. Él allí emplazó a la oposición a fijar fecha para la realización de elecciones primarias. Aseguró que la oposición venezolana debe establecer cuanto antes la fecha y las reglas de las elecciones para escoger un candidato unitario de cara a las presidenciales que, como sabemos, se van a realizar en el año 2024 y así evitar acciones de último minuto que solo debilitan al sector político. Detienen a 2 hombres por robar heladería en el este. 32 gremios y sindicatos firman pacto unitario en el estado Lara. Y atención con esta información, ya se los habíamos adelantado en la portada del diario Meridiano, pero aquí tenemos otra foto, además vamos a repetirlo. Con un domo bolivariano eufórico, la selección de Venezuela derrotó 76-72 a República Dominicana y llega a 7 victorias en las eliminatorias hacia el Mundial de Baloncesto del año 2023.
El tema económico se hace presente en el diario Avance que circula en el estado Miranda. Ellos titulan a consulta pública Ley de Armonización Tributaria. También tienen con una gráfica el titular: trancan 11 comercios por evadir impuestos y funcionar sin licencias de actividad económica. La alcaldía de Carrizal cerró 9 negocios y por incumplimiento de horario le bajan la Santa María a 2 licorerías. En otras informaciones, cae con droga que tenía oculto en un envase, haciendo referencia justamente a un detenido que se registró en el estado Miranda por tráfico de drogas. Y a esta hora nos toca revisar algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. Así es, vamos a iniciar de inmediato. Muy buenos días. Hola, buenos días. En el Táchira amanecemos con la información que crece la expectativa de la población colombiana que habita en esta entidad fronteriza por conocer el nombre del nuevo cónsul neogranadino que abrirá nuevamente esta sede consular en la ciudad capital, San Cristóbal. Sí, buenos días. En el estado de La Guaira amanecemos informándoles sobre una preocupación generalizada entre los consumidores debido a que algunos comerciantes, especialmente aquellos ubicados en el casco central de Maiquetía, se estarían dando a la tarea de exigir el pago de determinados productos de la cesta básica únicamente en bolívares. Es importante destacar que esta práctica se viene ejecutando una vez que el dólar registró un alza considerable durante los últimos días. Por esta razón, hacen un llamado a la Superintendencia sobre los Derechos Económicos a que actúe y... Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde el estado Anzoátegui para informarles que cuerpos de seguridad se mantienen desplegados en carreteras nacionales y también se está realizando trabajos de asfaltado en la Antrocal 13, 16 y 9, razón por la cual las autoridades hacen llamados a las personas a tener cuidado en los sitios donde se están realizando estos asfaltados para evitar cualquier tipo de contingencia en la carretera. Hola, buenos días. Amanecemos en el estado Lara, específicamente desde el municipio Simón Planas, puesto que acá en esta jurisdicción se desarrolló la tercera vuelta a Lara con la participación de 276 atletas, quienes llegaron hasta acá, hasta esta jurisdicción. El alcalde de la zona, Ángel Prado, dijo en declaraciones a los medios de comunicación que este tipo de actividades permiten promover el turismo local para así mejorar esta parte de acá de la jurisdicción en materia de economía. Muchísimas gracias a todos nuestros corresponsales en cada punto de nuestro país. Momento de establecer una nueva pausa en la presente emisión del noticiero. ¿Qué hora tiene, señor Ricardo? Son las 6, acaba de cambiar, 6:30 minutos de la mañana. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y también varios de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Ya venimos. Ahora vamos a revisar la prensa internacional. Comenzamos en Paraguay y vemos qué nos trae el diario La Nación. Ellos destacan lo siguiente: Brasil envió ubicación y Senat fue a otro lugar. Además de no haber allanado en hora y día clave, y la Senat incluso ignorar la dirección de la residencia de Marcos Vinicius, las autoridades brasileñas supuestamente se las habrían otorgado con detalles. Esto haciendo referencia al jugador que ha sido acusado de asesinar a martillazos a su novia. Vamos a revisar portada de Correo del Sur. Este periódico circula en Bolivia. Uno de sus titulares nos dice: Evo Morales, el expresidente de esa nación, moviliza a la policía y ataca a un ministro porque se le perdió su celular, aunque otros señalan que el mismo fue robado. Especula sobre algo planificado para perjudicarlo. Dice que denunciará los intentos de usar montajes o tergiversaciones de la información que pueda contener el celular de él.
Seguimos revisando la prensa internacional, lo hacemos con El Expreso de Ecuador. Ellos tienen un reportaje que, por cierto, lo hacen con una gráfica. El atasco crónico de crecer sin planificación. Acá pues se habla sobre este tema. Otro titular, la judicatura hace bailar a la asamblea. El juicio político depende de una votación nada asegurada en el parlamento de esa nación. Vamos a revisar ahora el Clarín de Argentina. Una de sus informaciones principales está vinculado al tema político y es que un juez le ordenó a las autoridades de esa nación sacar a la policía de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, de las inmediaciones donde se han venido realizando una serie de protestas. Pero también hay un tema que ha causado polémica. ¿Cuál es? La nueva camiseta de la selección. Fíjense lo que dice la nota. La nueva casaca suplente es violeta en apoyo a la igualdad de género. Y dicen que con la anterior azul perdieron en 2 finales de la Copa del Mundo, pero los hinchas no les gustó el nuevo color, no es representativo de Argentina, se quejan. Ya estamos listos para revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMED para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en varias zonas del país. Zulia, Apure, Guárico, Sucre, en la zona insular, también en Amazonas, en Bolívar, en Delta, Macuro y en nuestro Esequibo. Barinas estará parcialmente nublada con temperatura mínima de 26 y máxima de 35. San Cristóbal, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 28 y máxima 32. En Barquisimeto se espera que esté parcialmente nublada la ciudad con temperatura mínima de 24 y máxima de 33. Es importante que usted recuerde que este reporte es válido solo hasta las 12 del mediodía de hoy. Si necesita más información puede ingresar a la página web www.inamep.gov.be. Seguimos con Ricardo Salmerón. Adelante. Gracias, Harley. Vamos a revisar algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Comenzamos con una denuncia que hace el señor Joe Rojas. Él nos presenta esa imagen y nos dice lo siguiente. En el sector Castillejo, carretera Lago Ben, no han terminado los trabajos de asfaltados en la vía que conduce a la planta de distribución de PDVSA, donde podría ocurrir accidentes en esa vía y daños a los vehículos. Viceris Rojas hace un llamado al alcalde del municipio Miranda, a los puertos de Altagracia, Estado Zulia y también a la Sunde. Ella señala que los comerciantes, especialmente en uno de los llamados Las Pulguitas, están violando la ley, aumentando los precios en dólar y en bolívares, que deben tomar acciones. Por acá Luisa Gómez nos hace la siguiente denuncia, hace un llamado al INTT para que supervise la parada de Plaza Venezuela Las Adjuntas. Los choferes cambian el pasaje a diario y no cumplen con la ruta completa, que sería llegar al terminal urbano de Macarao. Nos escriben desde el municipio Nirgua del estado Yaracuy, sin agua desde hace 12 días. Por acá saludos que nos envía Mari, también la señora Rosalba desde Barinas. El señor Carlos Cabrera está felicitando a su hija, futura locutora. Saludos hasta las Mercedes del Llano en el estado Guárico. Un perro calientazo, mírenlo allí, no está nada mal. Y por acá un desayuno que se ve mucho más chévere, mira, pescadito frito con arepitas, queso y aguacate. Un perro caliente no creo que sea una buena opción para esta hora, Ricardo. No creo, la verdad. Es como para un sábado por ahí, pero después del viernes, tú sabes. Y mitad de tarde, ¿no? Probablemente. Señores televidentes, muchísimas gracias por sus mensajes. Nosotros felices de poder leerlos a través de las redes sociales. Es momento de establecer una nueva pausa, pero al regreso a la ronda informativa en la primera emisión del noticiero. ¿No es así, Salmerón? Así es, ya están listas, bueno, tanto Mardoleí Prin y listo nuestro compañero Adrián Barros. Muy buenos días, Harley, muy buenos días, Ricardo, y a todos nuestros televidentes que se conectan a esta hora, y nosotros apenas en minutos les llevaremos más detalles de toda la información que tenemos hoy. Buenos días, Mardoleí, buenos días, señores televidentes, como siempre un gusto saludarles, también a mis compañeros en la otra parte del estudio. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy es Día Internacional, leo por aquí, Día Internacional de los Desaparecidos, interesante. Por esta fecha se busca detener las desapariciones forzadas, producto de detenciones irregulares, secuestros u otras prácticas. Con esto hacemos, como siempre, una pausa para publicidad. En minutos venimos con las noticias y sus detalles.
Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió en el Palacio de Miraflores las credenciales del nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, formalizando así el restablecimiento de las relaciones bilaterales interrumpidas en 2019. Previo a su llegada a Venezuela, este domingo 28 de agosto, el diplomático colombiano reiteró que trabajará por reconstruir los lazos con el gobierno venezolano. El jefe de Estado también recibió al embajador de la República Árabe Saharaui Democrática con el objetivo de impulsar las relaciones de cooperación entre ambos países. El diputado integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, aseguró que se deben restablecer de inmediato las relaciones consulares entre Venezuela y Colombia. Esto ante la llegada al país del embajador colombiano Armando Benedetti. Correa aseguró que las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países no se debieron romper sin importar sus diferencias políticas. Señaló que ahora se debe trabajar para restablecer los pasos peatonales, vehiculares y aéreos con vuelos directos entre ambas naciones. Hay una relación de vida diaria, que es la documentación, la identidad, las actas de defunción. Hay una gran cantidad de venezolanos y colombianos que han fallecido en los distintos territorios y no han podido sacar su documento, legalizar su acta de defunción. Entonces estas cosas tienen que hacerlo con la mayor celeridad. Ambos embajadores han ofrecido que harán lo más pronto posible la apertura consular, que yo creo que es la primera que hay que hacer y es la más necesaria. Que los temas consulares que usted bien plantea, que son el primer punto que debe resolverse, ¿podría darse este mismo año? Ojalá, no, es que tiene que darse, y tiene que darse antes de 30 días, seguro. No es que ni siquiera este año, porque estamos a mediados, ya estamos a finales del mes de agosto. Yo creo que esto es una cosa que no debe pasar de 30 días que nosotros podamos restablecerlo. Yo creo que hay mucha materia y hay muchos derechos humanos que se han violado a colombianos y venezolanos por la falta de la relación consular. Mencionó que se debe efectuar una reunión bilateral entre el Parlamento venezolano y colombiano para darle mayor fortaleza y seguridad jurídica a las relaciones diplomáticas. Manuel da Silva, Televen. Por su parte, el dirigente opositor Juan Guaidó criticó que el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, no haya hablado aún sobre la crisis humanitaria y la situación de los derechos humanos en nuestro país. Guaidó destaca que a su llegada a Venezuela, el diplomático colombiano no abordó temas como la situación migratoria y el desplazamiento de comunidades indígenas por enfrentamientos entre presuntos grupos terroristas. El dirigente opositor exhortó al representante del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, a tratar asuntos que afectan directamente a la comunidad venezolana. Y Colombia abogó por la inclusión de Venezuela y Chile en la Comunidad Andina de Naciones, asegurando que ayudarán al fortalecimiento del organismo. El canciller colombiano Álvaro Leiva destacó la necesidad de construir en América Latina un proyecto común para la integración de los países y aseveró que estos gobiernos pueden contribuir al avance de los objetivos técnicos y agendas regionales del bloque. Durante una reunión del grupo en Perú, Leiva recordó que la comunidad andina ha llevado a cabo diálogos de cooperación internacional sobre temas clave como la migración segura, la conservación ambiental, la lucha contra la minería ilegal y la reactivación económica. Serbia está dispuesta a comprar petróleo venezolano para asegurar alternativas a la energía rusa y así hacerle frente a la escasez de combustible que se espera en los próximos meses. Así lo dio a conocer el presidente serbio Aleksandar Vučić, quien manifestó que las finanzas de su país son lo suficientemente sólidas como para adquirir combustible en otras naciones ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha afectado seriamente el suministro de petróleo y gas ruso. 68 especialistas venezolanos exigen al gobierno nacional publicar las cifras económicas y sociales actualizadas del país. A través de un documento, los expertos señalaron que el Banco Central de Venezuela dejó de divulgar la información relacionada con el Producto Interno Bruto y la balanza de pagos desde el primer trimestre de 2019, indicando que hay un atraso de 3 años en las estadísticas de la producción industrial y las ventas del comercio. Agregaron que los últimos datos de pobreza editados por el Instituto Nacional de Estadísticas corresponden al primer semestre de 2015 y que el Ministerio de Finanzas no publica las cifras de la gestión fiscal y la deuda pública desde 2009. Los especialistas señalaron que la situación conforma un cuadro de opacidad, falta de transparencia y desacato a la Constitución que establece el derecho de los ciudadanos a la información veraz y oportuna.
En el estado Lara, los cuerpos de seguridad vigilan permanentemente las zonas comerciales con el fin de evitar alteraciones del orden público ante la variación que ha presentado el dólar. Son cerca de 200 los funcionarios que han sido desplegados a lo largo y ancho de la zona comercial que se ubica en el bulevar de la avenida 20 de Barquisimeto. Nosotros acá hemos hecho un reforzamiento con cada una de las policías con más de 50 funcionarios. Estamos hablando de cerca de 200 funcionarios solamente en la zona metropolitana, en lo que son las avenidas principales comerciales de acá de Barquisimeto. También se hizo lo propio con las principales ciudades de acá de la jurisdicción, lo que es Caudares, Tibor, Carora, para que haya mayor presencia de órganos de seguridad ciudadana. En cuanto a las fiscalizaciones, el secretario de Seguridad Ciudadana detalló que se mantiene la SUNDE y el Ministerio de Comercio haciendo las inspecciones en locales, esto con el objetivo de que se respete la tasa de dólar al cambio por el Banco Central de Venezuela. Y se están tomando las acciones de orientación. Sin embargo, bueno, si persiste la actividad por alguno de los empresarios, no dudaremos en aplicar contundentemente lo ordenado por el Ejecutivo Nacional y Regional, además, por supuesto, por lo respaldado por el Ministerio Público. Cualquier caso que se presente de carácter de envergadura será pasado al Ministerio Público. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó las especulaciones de comerciantes que no facturan a la tasa del dólar oficial del Banco Central de Venezuela. Ahora, la invitación nuestra es al partido en la calle a denunciar a aquellos que hacen eso que tú dices, ¿ves? Que ponen un papelito, pero cuando tú vas a pagar, no, si no me pagas en el dólar paralelo, no te vendo nada. Eso hay que caerle encima. El fiscal general Tarek William anunció que la Fiscalía tenía un operativo especial sobre ese tema. Y el gobierno nacional también lo está haciendo. Nosotros estamos obligados como pueblo a denunciarlo. El partido pararse al frente de los comerciantes que hagan eso y denunciarlo en cada pueblo de Venezuela. Por otro lado, Cabello señaló que ciertos líderes de la oposición deberían ser investigados por los presuntos casos de corrupción cometidos en la empresa petroquímica Monómeros Colombo Venezolanos, filial de Petróleos de Venezuela. Todos ellos son responsables de lo que ocurrió en Monómeros. Mucho más él, que estuvo en Colombia. Va a decir ahora que no sabe nada. Mírate la irresponsabilidad. No me he enterado de lo que ocurrió, como Leopoldo López dijo que él tenía un año que no sabía nada de Monómeros. Bueno, en un año le chupó todo. Le sacó hasta el pago del colegio de los hijos. Fueron allá a cobrarlo. Un descaro, una inmoralidad, lo que es capaz de hacer la oposición cuando tiene funciones de gobierno. Ojalá se investigue y que reanudar las relaciones entre Venezuela y Colombia contribuya a que ese tema quede lo suficientemente claro para los venezolanos y las venezolanas. Las declaraciones del primer vicepresidente del PSUV se dieron luego que el dirigente opositor Tomás Guanipa expresara que se deben investigar las irregularidades en torno a la empresa petroquímica. La cesta Petare, compuesta por 8 productos de la canasta alimentaria, se ubicó en 309 bolívares en la semana 34 de este año. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, esto representa un incremento de 36,12% con respecto a los 7 días previos. La variación de los precios en dólares es de 10,52%. De acuerdo al reporte, un cartón de huevos tiene un valor de 40 bolívares, un kilo de harina de maíz precocida 15 bolívares, un kilo de café está en 92 bolívares, un kilo de arroz vale 11, un litro de aceite tiene un costo de 40 bolívares y un kilo de azúcar se ubica en 16 bolívares. En cuanto a la proteína, el kilo de carne de res tiene un precio de 60 bolívares, mientras que un kilo de queso se consigue en 35. Recordemos que el salario mínimo es de 175 bolívares, equivalentes a 22,4 dólares, a la tasa del Banco Central de Venezuela. Para este martes 30 de agosto, el Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial del dólar en 7,82 bolívares, la misma que debe ser usada en el cobro de productos y servicios. Aplicar una tasa distinta a esta constituye un delito que acarrea sanciones penales para los comercios y particulares. A 9 bolívares subió el pasaje de la ruta Caracas-Guarenas en las líneas privadas.
mientras que de la capital a La Guaira el costo es de 7 a 10 bolívares. Los pasajeros aseguran que estas tarifas son impagables. De 6 a 9 bolívares se elevó el costo del pasaje para la ruta Caracas-Guarenas en líneas privadas. Esto presuntamente por el alza del dólar que ha sufrido el país en los últimos días. Pasajeros aseguran que este incremento es excesivo. Está un poco caro, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay quien reclame. ¿Vienen cobrando hace tiempo o es una nueva tarifa? No, una nueva tarifa. ¿Cómo usted hizo para conseguir el dinero? Bueno, imagínate, vengo del hospital pidiéndolo por ahí, prestado. Para Guarenas, Guatire están cobrando 8 y 10 bolívares. Esta mañana yo vine de Guarenas en una camioneta que viene para La Hollada y pagué 8.000 y hasta el viernes estaba en 6.000. O sea, lo subieron 2 bolívares. 2 bolívares. Y las de Miranda a veces cobran 9. Carísimo. Pues a partir de la semana pasada, pues, yo vengo con ella del hospital. ¿Y de allá para acá también es el mismo precio? Sí, el mismo precio. Ida y vuelta son 18 bolívares. 18 bolívares. ¿Cómo usted hace para poder pagar eso diariamente? Trabajando, mi esposo trabaja, mis hijos nos ayudan, los que están en el interior del país. Otra opción más económica para los que se dirigen hacia Guarenas, Guatire, son los Transmiranda, quienes por ahora cobran 2 bolívares el pasaje. El inconveniente son las pocas unidades disponibles para la gran demanda que esta ruta tiene. Sin embargo, algunas personas prefieren esperar y hacer largas colas a desembolsillar más dinero en líneas privadas. Ya 8 bolívares es demasiado. Si pagas con la tarjeta, pagas 9 bolívares. O sea, en efectivo son 8 y si paga con punto de venta son 9 bolívares. 9 bolívares. Sí, señor. Entonces, por eso usted elige ahora los Transmiranda. Yo era una que todo me quedaba más cómodo. No, yo ahora vengo para acá. Aquí cobran 2 bolívares. 2 bolívares, por ahora. La cosa es esperar, ¿no?, que llegue la camioneta. Viene cada media hora. A veces no prestan buen servicio los transportes de Parque Miranda. Ese es uno de los motivos que yo estoy acá. ¿Porque qué hacen allá o cuáles han sido sus desmotivaciones? No, llegan a la hora que ellos quieran. A veces cobran $1, entonces nosotros lo cobran al precio del Banco Central, si no al monitor. Si su ruta es de Caracas a La Guaira, el pasaje varía dependiendo de si es residente o turista. Es decir, la tarifa va desde los 7 bolívares en adelante. A los playeros de pronto donde quejan arena en los autobuses, le cobran por lo menos que si $1.50 a $2. O sea, ¿y cómo determinan cuándo es un playero, cuándo es alguien ciudadano que vio ya? Y porque también uno le dice, pues, porque a veces se equivocan y uno le dice que uno trabaja allá abajo, pues. ¿Usted frecuenta esta línea? Sí. ¿Y siempre cobran 7 bolívares? A mí siempre me cobran 7 bolívares. ¿No han aumentado por el precio del dólar, por el alza del dólar? No, todavía no han aumentado el precio. Y ojalá que se mantenga así todavía, porque es más accesible para uno poder trasladarse y pagar día a día. 7 bolívares me dijeron. ¿No un precio asequible? Sí, para el precio para el viaje, sí. ¿Para la playa? Para la playa. Pasajeros exigen a los organismos correspondientes ajustar el costo del pasaje de las diferentes rutas, ya que aseguran que el sueldo mínimo no les alcanza. Manuel da Silva, Televen. En materia de salud, en las últimas 24 horas, Venezuela registró 29 casos de COVID-19, 25 por transmisión comunitaria y 4 provenientes del exterior. Miranda y Yaracuy son las entidades con mayor número de contagios, con 7 cada una. Zulia contabilizó 5 y Aragua 2. De los 4 casos importados, 1 es de Panamá, 2 de Turquía y 1 de Cuba. Con esta actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 542.281 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 1.746 se mantienen activos. En esta última jornada no se registraron decesos, por lo que la cifra se mantiene en 5.796. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regresar, en el estado Zulia detuvieron a un hombre que formaba parte de un grupo amponil dedicado a la extorsión contra comerciantes de la entidad. Ya veremos. En la parroquia del Rosario del estado Zulia detuvieron a un hombre que formaba parte de un grupo amponil dedicado a la extorsión contra comerciantes de la entidad.
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, indicó que el capturado fue identificado como Gabriel Martínez, de 26 años, quien era presunto conductor de la banda liderada por alias El Mauricio. Rico explicó que este grupo exigía a dueños de comercios cancelar sumas de dinero para poder permitirles trabajar. Si las personas se negaban a pagar los montos requeridos, los integrantes del grupo delictivo los atacaban. Por estos hechos aún se encuentran prófugos Jesús Echeto y Angelo Bracho, quienes serían los encargados de ubicar información sobre las víctimas y captar a los delincuentes. 2 hombres fueron detenidos con documentos y material para falsificar visas y prórrogas de pasaportes venezolanos. Funcionarios adscritos a la Dirección General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería detuvieron a los ciudadanos Anthony Rojas y Gerardo Blanco en las escaleras del Calvario, en el municipio Libertador de Caracas. En el procedimiento, los efectivos incautaron pasaportes de transeúntes de origen árabe, 35 micas de seguridad para prórrogas, 2 documentos en blanco, 2 teléfonos celulares y una computadora que era utilizada para el montaje fraudulento de los documentos. Las autoridades se encuentran tras la búsqueda de otros 2 sujetos pertenecientes a esta banda delictiva. En Cojedes, más de 300 funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad realizaron un despliegue en el sector El Cacao, a fin de brindar atención a las familias afectadas por las fuertes lluvias registradas en los últimos días. Además del despliegue de seguridad para erradicar los delitos, esto es un despliegue de atención, de ayuda humanitaria a esta comunidad, que se van, los 2 cuadrantes que se encuentran acá bajo la responsabilidad de la Policía del Estado se va a encontrar acá desplegada y a la orden de la comunidad para cualquier emergencia. Ya se encuentran en las cabeceras del río de la Quebrada La Culeca, realizando importantes trabajos de drenaje, de limpieza, de sacar sedimento y de dragado, para evitar de que este tipo de desbordamientos continúen ocurriendo. Informó que las familias damnificadas fueron trasladadas a la escuela Ramón Villegas, que forma parte del plan de recuperación por parte de las brigadas comunitarias militares para la educación, y donde el Frente Preventivo les brinda atención a los más pequeños en el marco del plan vacacional. Están las autoridades del Frente Preventivo realizándole actividades importantes a nuestros niños, esas actividades de esparcimiento, de lucha, dentro del plan nacional vacacional anunciado por nuestro comandante en jefe. El general de división expresó que la escuela Ramón Villegas de El Cacao funcionará como un puesto de comando alterno para brindarle atención a la comunidad y estar alertas ante cualquier incidente que se pueda presentar. Desde el estado Cojedes, María Yacivid Bolívar, Televen. Andrés Velázquez, dirigente nacional del partido Causa R, pidió a la oposición designar el candidato de las primarias para el primer trimestre del año 2023. Mientras no haya fecha de primaria, no hay primaria. Por eso emplazamos públicamente a nuestros compañeros de la plataforma de la Unidad Democrática a que tienen que ponerle lo antes posible una fecha a la primaria para saber a qué atenernos, porque ya basta de incertidumbre, ya basta de incoherencia. Hay que darle certeza a la población de que esas primarias van y, por supuesto, entender que esto es apenas un primer paso de todo el esfuerzo de construir una alternativa de victoria. El mismo petitorio de Causa R lo tienen también miembros que conforman el movimiento Larenses por las primarias. Se habla, por ejemplo, del primer trimestre del año que viene. Esa es una de las fechas que ha venido sonando, que ha venido funcionando. Sin embargo, no sabemos si puede extenderse un poco más allá, porque hay algunas personas que dicen que si elegimos el candidato muy rápidamente, entonces de repente podemos tener algunas diferencias posteriormente y es mejor hacerle un plano en un momento determinado. Por ahora, el trabajo de los movimientos independientes de la sociedad civil se basa en incentivar el voto para así lograr la unidad que consiguió la oposición en el año 2015 cuando obtuvieron la mayoría del Parlamento Nacional. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y la Alcaldía de Valencia, en conjunto con el Ministerio para el Ecosocialismo, desarrolló una jornada de reforestación en conmemoración al Día Internacional de los Parques Naturales.
En la jornada realizada en el Parque Filas de la Guacamaya, junto a niños, miembros de la Fundación Misión Árbol, Imparques y otros entes, el alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor, manifestó la importancia de la reforestación para sensibilizar a la población sobre la preservación y cuidado del planeta. Sin duda, un extraordinario día con nuestros niños y niñas de Unión Cívico-Militar, con nuestra Guardia Nacional del Pueblo, el Ministerio de Ecosocialismo, y estamos sembrando un araguaney venezolano, sin duda, para fortalecer la protección y proteger nuestro ecosistema. Asimismo, Fuenmayor indicó que esta actividad forma parte de la programación del Plan Vacacional Comunitario 2022. Además, estamos lo que es ya el plan vacacional comunitario. Estamos fortaleciendo junto a nuestros niños una política que lleva a cabo el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte, la dirección del Estado Carabobo, asumiendo la bandera de ese plan vacacional comunitario. Aunado a eso, hemos trabajado en cada una de las 700 comunidades, visitas a su acuario, y hoy estamos en ese plan vacacional comunitario en nuestro parque municipal Filas La Guacamaya. Por último, el mandatario municipal destacó que a través del Plan Búho se realizó la recuperación de áreas en el parque Filas de la Guacamaya, como la Capilla y la Cruz Mayor. Desde el estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. La Gobernación del Estado Nueva Esparta y la Universidad Yacambuse de Margarita suscribieron un convenio interinstitucional para beneficiar con 100 becas a estudiantes con alto promedio académico en la región insular. El gobernador Morel Rodríguez Ávila recibió en su despacho a las autoridades nacionales y regionales de esta casa de estudios y les agradeció por este convenio que brindará la posibilidad de estudios superiores a jóvenes que ganarán el derecho a una de las becas que otorgará la Fundación Social Nueva Esparta Fonsone. Observo la firme decisión de la Universidad Yacambú de hacer este convenio que va a ser importante para la juventud, para las nuevas generaciones y para la región. Por su parte, el rector de la Universidad de Yacambú, Juan Pedro Medina, manifestó que esta alianza representa un logro académico, puesto que son 100 becas que llegarán a la juventud insular. En el marco del convenio con la gobernación es dar alrededor de 100 becas de diferentes porcentajes para el curso de los neoespartanos en los diferentes programas que imparte la institución. En la isla estamos desarrollando todo lo que es la plataforma a distancia. Venimos con todos los programas, son 4 facultades. La universidad vino a colaborar, a desarrollar, a dar un punto más de desarrollo en lo que es la educación universitaria en toda Nueva Esparta. Corresponderá a la Fundación Social Nueva Esparta Fonsone establecer los requisitos para que los estudiantes puedan aspirar a una de estas 100 becas tras el convenio firmado entre la Gobernación Insular y esta universidad. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. Nos vamos a Miranda y es que caraqueños se congregaron en las calles del casco de Chacao para disfrutar de la 5ª edición de Nocturneando, una actividad cultural que fue impulsada por la Alcaldía de Chacao. Bueno, nosotros estamos felices. Una vez más hemos demostrado que la noche en el municipio de Chacao es segura, es familiar. La 5ª edición de Nocturneando, más de 100 comerciantes vinculados en esto, actividades culturales, gastronómicas. Tenemos también el mercado municipal abierto, todos los locales del mercado municipal, y lo que se está viendo en la Plaza Bolívar es una muestra de lo que podemos hacer a nivel nacional si nos organizamos, si hacemos el trabajo cultural como lo estamos haciendo en Chacao, demostrándole a la gente que con el empeño de tener una ciudad iluminada, limpia, segura, genera lo que estamos viviendo hoy acá, que la gente se siente en tranquilidad y en confianza para salir. Tenemos alrededor de unas 10.000 personas recorriendo el municipio de Chacao. No hemos tenido ni un incidente negativo que señalar, y eso tiene que ver con la organización, Protección Civil, Salud Chacao, todo el equipo de la alcaldía, la policía, vinculado a que este evento salga bien, y nosotros felices de lograrlo y de demostrarle al país que hay gestiones que trabajan. El público presente disfrutó de una tarde-noche llena de arte, cultura, gastronomía, actividades infantiles y presentaciones de grupos musicales como Anaquena, Ensamble Queyendo, Bitoqueao, Alfredo Naranjo, la orquesta de Memos Morales Jr., Horacio Blanco, Desorden Público y más.
En nuestro continente, incluido Venezuela, se ha registrado la presencia del caracol africano, una especie que puede transmitir bacterias, microbios o parásitos. Sin embargo, hasta el momento no representa un peligro para el ser humano. Los caracoles africanos o achatina fúlica por su nombre científico no son propios de América, fueron traídos desde África y no tienen depredador, por lo que su reproducción es amplia. El problema es que ellos pueden comer y devorar de todo e incluso pueden devorar restos de animales. Hay un parásito que se llama Angiostrongylus cantonensis, que es un parásito, una lombriz de los roedores, de las ratas, y estos caracoles pueden contagiarse con este parásito o igualmente se pueden contagiar con otro tipo de agente, microorganismo, bacterias, y si uno los toca y los manipula puede tener la posibilidad de contagio. Pueden arrojar hasta 200 huevos por cada ciclo reproductivo y pueden ser igualmente hermafroditas. Eso significa que no necesita de una pareja para eventualmente reproducirse. Las consecuencias de tocar un caracol infectado es una meningitis eosinofílica que no tiene tratamiento. A simple vista no hay forma de saber cuál caracol está contaminado. Sus mascotas también están en riesgo, no solo de contagio de algún vector, sino que pueden ser transmisores a los seres humanos. Si usted se topa con estos caracoles, debe erradicarlos. Es que estos caracoles tienen primero que recolectarse con uso de guantes, mascarillas, y al recolectarse colocarse en bolsas de productos biológicos, echarle sal para que eso, bueno, los mate. Y cuando estén todos recolectados hay que hacer un hueco de 1.5 metros y echarlos ahí junto con cal y cubrir, por supuesto, ese hueco. La única forma de evitar el contagio es no tocarlos. Pero, ¿cómo identificar a un caracol africano de uno autóctono? Es una especie grande. De hecho, se le conoce como caracol gigante africano. Mide de 10 a 20 centímetros. Es de color marrón oscuro y tiene rayas marrones claras, 4 antenas y se ven en grandes cantidades. Hasta ahora, vecinos del municipio Jiménez del estado Lara han reportado la presencia del caracol africano. Esta especie, además de ir en perjuicio de los seres humanos y de las mascotas por transmitir parásitos o bacterias, también puede afectar a la vegetación y al menos 500 especies de la flora. Daniel Álvarez Rojas, Televen. El consumo excesivo de comida rápida se ha vuelto un problema en la sociedad. Los dulces, chucherías y los platos altos en grasa han hecho que la dieta diaria sea un cúmulo de sustancias que arremeten contra la salud. Diabetes, hipertensión, sobrepeso, eventos cardiovasculares, depresión e infertilidad son solo algunos de los síntomas que pueden afectar su organismo e inclusive causar la muerte. Los bajos costos de estos productos, que en Venezuela oscilan desde $1 hasta los 10, han generado un incremento en su consumo, lo que al mismo tiempo ha fomentado que cada vez más personas padezcan de estas enfermedades. En ocasiones, se pueden volver dependientes de la comida chatarra sin siquiera darse cuenta que lo convirtieron en una necesidad. Según un estudio realizado por la revista médica The Lancet, 11 millones de personas pierden la vida al año a causa de una mala alimentación. Recuerde que todo en exceso puede ser perjudicial, por lo que es mejor mantenerse exento ante esta cifra. Génesis Rivas, Televen. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, al menos 15 muertos en Irak tras retirada política del líder chiita. Iniciamos nuestro recorrido internacional en España. Los cadáveres de 7 personas, 2 de ellas menores de edad, han sido recuperados del mar Mediterráneo en la costa entre Murcia y Alicante. El posible origen norteafricano de los fallecidos, junto al hallazgo de una embarcación con un solo ocupante,
en aguas de Alicante el sábado pasado parecen indicar que se trata de los ocupantes de un rudimentario bote que sufrió un naufragio. La Guardia Civil asegura que podrían encontrarse más cadáveres flotando, ya que este tipo de embarcaciones suelen estar ocupadas por unas 14 o 15 personas. Entre el 1 de enero y el 15 de agosto de este año, 16.378 personas han llegado por mar a España, migrantes. Al menos 15 manifestantes murieron en Bagdad, capital de Irak, después que un líder chiita anunciara por sorpresa su retirada definitiva de la política. Cientos de seguidores de uno de los principales actores de la política iraquí invadieron el Palacio de la República, donde se encuentra el Consejo de Ministros, en la llamada Zona Verde de Bagdad. Los manifestantes fueron repelidos con bombas lacrimógenas para dispersarlos. Pese al toque de queda decretado por el ejército, el caos seguía en la capital, donde fueron escuchados disparos. Irak está inmerso en una crisis política sin gobierno ni presidente desde las elecciones legislativas de octubre de 2021, debido a que los principales líderes políticos no lograron ponerse de acuerdo para nombrar a un nuevo primer ministro. La ONU y el gobierno de Pakistán pedirán ayuda con el objetivo de recaudar 160 millones de dólares para la emergencia ante las graves inundaciones que azotan al país. El secretario general de Naciones Unidas precisó que el organismo ya ha movilizado 7 millones de dólares, dinero que será dirigido a financiar las necesidades más urgentes como alimento, agua, equipo médico, salud materna y refugio. Por su parte, el Fondo para Respuesta de Emergencia de Naciones Unidas ha desembolsado otros 3 millones. Más de 33 millones de habitantes de Pakistán están luchando contra las peores lluvias monzónicas en 3 décadas, que han dejado al menos 1.136 muertos, arrasado innumerables casas y destruido tierras de cultivo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que siguen avanzando las pesquisas sobre la desaparición de 43 estudiantes de la localidad de Ayotzinapa, ocurrida hace casi 8 años. El mandatario aseveró que continuarán en la búsqueda, ya que cuentan con muchos elementos que han surgido tras la investigación, y afirmó que no habrá impunidad con los responsables. En cuanto a las órdenes de aprehensión, López Obrador indicó que ya se están tramitando ante los jueces y se están aplicando. Nos situamos ahora en Argentina. Sectores del oficialismo y la oposición se acusan mutuamente de generar violencia en la ciudad de Buenos Aires tras las protestas frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un grupo de militantes políticos, sociales y estudiantes afines a la exmandataria mantiene una vigilia en los alrededores de su vivienda con el objetivo de expresar su apoyo y evitar congregaciones de sus detractores en ese sitio. Tanto el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires sostuvo que no durará o no va a dudar en usar la fuerza pública para recuperar la paz. Fernández fue acusada junto a otras 12 personas de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada. La Fiscalía pidió para ella 12 años de prisión y su inhabilitación política perpetua. Nos vamos a Estados Unidos. Albergues de la ciudad de Nueva York acogen actualmente a 7.300 migrantes, luego que el gobernador de Texas enviara a estos grupos tanto a Washington como a la Gran Manzana. La Oficina de Asuntos del Inmigrante de la alcaldía aseguró que los extranjeros cuentan con documentos para su estadía en territorio norteamericano, incluido el permiso para trabajar y una petición de asilo. Estos grupos necesitan ayuda para reunificarse con su familia y llegar a su destino fuera del estado. Los habitantes de Zaporilla, en Ucrania, se preparan para lo peor al recibir pastillas de yodo que evitarán absorber sustancias radioactivas ante una posible explosión de reactores en la planta nuclear. Veamos el siguiente reporte de nuestra agencia aliada AFP. Los ucranianos que viven cerca de la central nuclear de Zaporilla ya se preparan para lo peor. Desde hace semanas, Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de bombardeos en el recinto de la planta, la mayor de Europa, ocupada por las tropas de Moscú desde marzo. Sobrevivimos al accidente de la planta nuclear de Chernóbil. La amenaza era muy grande, pero sobrevivimos, gracias a Dios. Hoy, en mi opinión, la amenaza es del 100%. Eso creo. Son 6 reactores, no 1. 6 реакторів, не 1.
Como muchos otros habitantes, Caterina acudió el lunes a una escuela para recibir pastillas de yodo, que deberá tomar en caso de una contaminación radioactiva. Estas píldoras saturan la glándula tiroides para evitar que el yodo radioactivo se fije en ella. Las autoridades locales las han distribuido en 13 puntos de la ciudad desde el 23 de agosto. Esta tableta deberá ser tomada en caso de peligro cuando suene la alarma en las primeras 6 horas después del anuncio. Niños de 6 a 12 años deben tomar media tableta. Personas de 12 a 40 años deberían tomar una tableta completa de 125 miligramos en caso de peligro. Los servicios de emergencia ya están realizando simulacros de evacuación de los residentes y practicando la descontaminación del polvo radioactivo. Quizás la nube radioactiva no llegue al lugar donde está la gente. Cuando suene la segunda alarma sabremos claramente por dónde se está extendiendo la nube radioactiva. Kiev también acusa a Moscú de almacenar en la central nuclear armas pesadas y municiones, además de tener una guarnición de 500 soldados. El Kremlin asegura que solo cuenta con personal de seguridad y el lunes pidió a la comunidad internacional que ejerza presión sobre Ucrania para que reduzca la tensión en torno a la central nuclear. Entre tanto, Noruega destinará $205 millones para ayudar a Ucrania a abastecerse de gas este invierno. El primer ministro noruego anunció que la medida busca garantizar la energía en hospitales y escuelas. El dinero será entregado al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, que se encargará de hacer las compras de gas. La invasión rusa ha privado parcialmente a Kiev de suministro energético debido al cese de las importaciones procedentes de Moscú y la pérdida de una parte de la producción ucraniana del hidrocarburo. Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunirá con sus homólogos de países aliados el 8 de septiembre en Alemania para discutir el apoyo a Ucrania. La reunión del Grupo de Contacto de Defensa sobre Ucrania incluirá a altos mandos militares que sostendrán un encuentro en la base estadounidense de Ramstein. Según un comunicado, el jefe del Pentágono también discutirá sobre los diversos problemas de seguridad a los cuales se enfrentan los aliados y socios de Estados Unidos. El jugador venezolano Orlando Arcia espera regresar al roster de los Bravos de Atlanta para la recta final de la temporada de las Grandes Ligas. El beisbolista, que fue puesto en lista de lesionados el pasado 10 de agosto por una distensión en el tendón de la corva, inició el domingo su rehabilitación en AAA, donde vio acción como campo corto y primer bate. Es probable que el jugador oriundo del estado Anzoátegui pueda volver esta misma semana al equipo de Atlanta, pero en rol de utility. Hablamos ahora de fútbol. El delantero uruguayo Edison Cavani se convirtió en el nuevo fichaje del Valencia Fútbol Club. De acuerdo con medios especializados, el jugador firmó un acuerdo para las próximas 2 temporadas y debutará ante el Atlético de Madrid en la jornada 3 de la Liga Española. El contrato de Cavani con el Manchester United finalizó el pasado 30 de junio. Y con esta información es momento de un nuevo corte para publicidad aquí en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte tendremos en la entrevista a Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional de Copey. Ya venimos con esto y más. Downtown Circle será el edificio situado alrededor del Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo. El proyecto pretende convertirse en uno de los diseños más innovadores de la ciudad de Dubái. El complejo contará con espacios residenciales, públicos y comerciales, además de espacios verdes denominados Sky Gardens, para hacer de Dubái una ciudad más sostenible, capaz de almacenar dióxido de carbono y filtrar los contaminantes de aire. Para transportarse dentro del complejo circular, los visitantes y residentes podrán usar trenes que irán a 100 km por hora. Amigos televidentes, feliz mañana, gracias por seguir en sintonía de nuestra primera emisión. Hoy en la entrevista tenemos a Juan Carlos Alvarado, él es el secretario nacional de Copey. Bienvenido, Juan Carlos.
Bueno, buenos días, Mauricio. Gracias de verdad por la invitación y la oportunidad. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se prepara ahorita la tolda verde para las primarias? Hay un punto muy importante y es recuperar la confianza en el electorado. ¿Cómo hacen en Copey? Porque bueno, hemos visto que ustedes tienen su sede nacional de Copey, pero también hay otro Copey que es liderado por el exgobernador de Miranda, Enrique Mendoza. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el Copey de ustedes y el otro Copey? Mira, fíjate, primeramente hay que mencionar varias cosas, ¿no? Enrique Mendoza, exgobernador de Miranda, actualmente él es el presidente del partido en el estado Miranda y forma parte de la misma estructura de la institución, no representa ningún otro Copey, de hecho trabaja de manera lineal en conjunto con lo que viene haciendo nuestra dirección nacional. Pero ellos se retiraron de la Alianza Democrática. No, ellos anunciaron, exigían la revisión de lo que ha sido la coalición de la Alianza Democrática en el estado Miranda particularmente, cosa que nosotros en el pasado mes de diciembre, luego de las elecciones del 21 de noviembre, pues hicimos también un llamado a la coalición, no solo de la Alianza Democrática, a todas las coaliciones. Efectivamente, los resultados del 21 de noviembre claramente reflejan una mayoría por parte del pueblo venezolano de un rechazo hacia las políticas públicas del partido de gobierno. Nosotros, pues, ante esto hicimos un llamado de revisión, de reorganización y de relanzamiento de todas las organizaciones políticas que hacemos oposición al partido de gobierno. Copey está en eso actualmente, trabajando en su plan 335, recorriendo Venezuela, preparando todas las bases y todas las estructuras, juramentando comités locales políticos territoriales de manera que permitan organizarnos de abajo hacia arriba. Algunos piensan que falta mucho tiempo para llegar de aquí al 2024. Pues bueno, una elección presidencial requiere mucha organización, mucha preparación, pero sobre todo empezar esa conexión nuevamente a la gente, lo que tú mencionabas, la recuperación de la confianza, la recuperación nuevamente de lo que ha sido la desconexión que existió en un tiempo determinado por las organizaciones políticas, que de alguna manera cuando ves los estudios de opinión reflejan claramente, un poco más del 70% de los venezolanos lamentablemente no se siente identificado con las organizaciones político-partidistas. ¿Cómo has visto ahorita con el plan que has implementado de 335 el recorrido del país? Ahorita tengo entendido que vienes llegando de Monagas, también visitaste Tucupita en Delta Macuro. ¿Cómo has visto? Por ejemplo, tengo unos conocidos en Tucupita que desde el 2013 que los conozco, cada vez me comentan más deficiencias en este sector de Delta Macuro. ¿Cómo usted vio por lo menos ese interior del país que bueno, quizás tiene muchas más deficiencias de las que registramos en la capital? Sí, mira, nuestro plan 335 ahorita acaba de finalizar el fin de semana. Estuvimos en Delta Macuro, en Tucupita, compartiendo con la dirigencia político-partidista, pero también con sectores. Estuvo representantes del sector educación, del sector salud, sector transporte, jubilados y pensionados. Y también estuvimos en Monagas, siendo estos los estados número 13 y 14, desde el 1 de junio que iniciamos este proceso del Plan 335, ya contando con la visita de 104 municipios de todo el territorio nacional, pues escuchando a la gente. Y lo primero que te encuentras, bueno, la denuncia más constante y permanente es los servicios públicos. En materia de agua y de energía eléctrica ha sido constante, pero también la vialidad agrícola. Los pequeños y medianos productores pues nos reclaman a cada instante pues la necesidad de que elevemos su voz, de que podamos ser eco en lo que ellos están reclamando aquí en la ciudad de Caracas, en los medios de comunicación. Nosotros cada vez que hemos asistido a cada municipio de nuestra Venezuela ha sido con la intención de recuperar esa conexión, pero también hacer las denuncias que de alguna manera no terminan de llegar. Y denuncias no netamente políticas y que al final se transforman simplemente en una diatriba. Son políticas que nosotros debemos empezar a incrementar para poder desarrollar soluciones a los problemas de los venezolanos. Hoy hay que reconocer las instancias y las instituciones. Instituciones como las alcaldías, las gobernaciones y el Poder Ejecutivo Nacional. Es necesario entonces la articulación de todas estas instituciones para buscar lo que primeramente la gente está esperando y es solucionar cada uno de sus problemas. Y es el mensaje que hemos venido dando cuando estamos realizando estos recorridos, es que ya basta de la diatriba, ya basta de la confrontación y la gente sabemos perfectamente cuando estamos yendo a cada uno de estos municipios y de estos pueblos, la gente nos pide, ayuden a que se puedan resolver los problemas que estamos padeciendo de manera diaria. Dejen la pelea, dejen la confrontación, ya basta de división. Pues yo creo que esto hay que escucharlo y nosotros apostamos más allá de la unidad de las organizaciones políticas o partidistas, es la unidad del pueblo venezolano, en la necesidad de reencontrarnos para poder trabajar entonces de manera inmediata a nuestra Venezuela y una reactivación económica y productiva que permitan que los venezolanos pues vean la luz al final del túnel. En unos próximos comicios, sean las primarias de la oposición o incluso las presidenciales en el 2024, ¿ustedes creen que van a contar con el apoyo de estos sectores vulnerables? Porque muchos de ellos denuncian que a veces los políticos simplemente por campaña van y los visitan y luego se olvidan de ellos. Ustedes dentro del plan de gobierno, si resultaran victoriosos dentro de las primarias y luego en las presidenciales, ¿cuáles serían los primeros puntos a atacar de estos sectores de Venezuela?
Sí, mira, y cuando hacen ese tipo de reclamos lo hacen con toda la razón. Además, muchas organizaciones políticas hablamos de la desconexión. Y la desconexión pasaba era por eso, porque la mayoría de las organizaciones políticas o los políticos se iban a los sectores populares o a las comunidades solo cuando venía una campaña electoral. Nosotros particularmente tenemos 30 meses recorriendo nuestro país y hemos estado trabajando en función de eso. La construcción de que nosotros hemos venido hablando de la Agenda Venezuela Cambia. La Agenda Venezuela Cambia significa lo que es poder incluir todos los problemas que existen en nuestra Venezuela, pero con propuestas que permitan solucionar en corto y mediano plazo las políticas públicas que tanto están reclamando los venezolanos. Ahí no estamos tomando en consideración, no porque no sea importante, sino los planes que tienen una ejecución muy larga, de 7 años, de 10 años. Estamos primeramente la búsqueda de lo que es el sistema, de poder nosotros darle materialización a lo que la gente está esperando. Yo estoy seguro, además, que nosotros, más allá de buscar una candidatura, hoy en día nos encontramos trabajando en la construcción de un proyecto de país. Hoy los venezolanos necesitan la identificación no con una persona determinada, sino con un proyecto de país que permita ser realmente el impulsor de lo que ellos están esperando. A medida que han venido los procesos electorales, la abstención se ha ido transformando en un gran protagonista. Y hoy en día necesitamos recuperar nuevamente no solo la confianza ante las organizaciones políticas, sino ante el sistema electoral, que además la gente pueda ver que esas oportunidades hay que aprovecharlas siempre en cada momento. Y es allí donde entonces los responsables de las organizaciones políticas debemos hacer un ejercicio de voluntad política, de tener la capacidad de sentarnos para entendernos y ver de qué punto coincidimos. Y desde allí partir. Nosotros hemos venido sentándonos con todos los sectores y factores que sean necesarios para la búsqueda de construir propuestas en pro de la gente. Juan Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Amigos, no se despeguen de nuestra señal de Televen porque al regreso continuamos con más de la entrevista con Juan Carlos Alvarado, el secretario nacional de COPEI. Ya venimos. Amigos, gracias por seguir en sintonía de la entrevista. Hoy tenemos a Juan Carlos Alvarado, el secretario nacional de COPEI. Juan Carlos, gracias por seguir con nosotros. ¿Cómo se preparan ahorita para las primarias? Pero tengo una pregunta muy importante, Juan Carlos. COPEI durante décadas lideró muchísimo lo que era las toldas políticas en Venezuela. Ustedes tuvieron líderes que incluso asumieron la presidencia del país. ¿Qué ha pasado con COPEI, que han perdido muchos militantes desde hace algunos años? ¿Lo han recuperado ahorita en la actualidad? Sí, fíjate, nosotros, las organizaciones políticas, sin duda en los últimos 20 años hemos tenido ese gran bajón y ha sido motivado a la desconexión de lo que realmente estaba sucediendo en cada una de las comunidades. Y eso lo puedes observar también en gran parte del continente hoy en día, como de alguna manera las organizaciones progresistas o de izquierda han venido pues posicionándose. Es porque también ha existido esa posibilidad de que la gente se cansa de ese tipo de implementación política de algunas organizaciones. Pues nosotros, ante ese espacio de lo que ha sido la búsqueda de la revisión, de la reorganización y el relanzamiento, pues pasamos por un proceso que teníamos más de 2 décadas sin realizarlo. Por ejemplo, el pasado domingo 15 de mayo pudimos elegir autoridades municipales. Eso nunca se habían elegido en los 76 años de historia de COPEI de manera simultánea en los 335 municipios de nuestra Venezuela. Y el pasado domingo 26 de junio, después de 20 años, pudimos elegir autoridades en cada uno de los estados del país. Y estamos a la próxima pues de realizar la convención nacional de nuestro partido, que no se realiza desde hace 25 años, que en ese momento, en esa convención se escogió la manera de apoyar para ese momento a la candidata independiente Irene Sáenz, que fue la última candidata presidencial que COPEI pudo presentar ante Venezuela. De en adelante, COPEI ha venido trabajando en función pegado siempre a lo que ha sido el ejercicio de la unidad. Hoy nos encontramos trabajando y preparándonos para presentar un nombre que sea una precandidatura que permita además motivar, construir, fortalecer lo que ha sido el accionar de nuestra organización política, pero queremos transformarnos también en bisagra de la unidad. ¿Usted podría ser ese precandidato por la Tolda Verde? Mira, cualquiera de los copellanos que pudieron participar en el proceso de inscripción de militantes, por supuesto los que estamos en política, siempre aspiramos a obtener un cargo, pues siempre representativo. Nosotros no lo buscamos alcanzar la alcaldía, la gobernación o la presidencia simplemente como el objetivo final. Ese es el objetivo del inicio. El objetivo final debe ser transformarse en la solución de los problemas de cada uno de los venezolanos. Y por supuesto, cada vez que se presenta la oportunidad, se encuentran las condiciones dadas, y si así lo requiere la mayoría de mi organización y la mayoría del pueblo venezolano, que al final es lo más importante, pues aspiraré a esa posibilidad. Si usted, Juan Carlos, fuera el precandidato por la Tolda Verde, ¿qué me ofrece de diferente de los otros partidos?
Mira, lo primero que te ofrecería es la necesidad de que nos ayudes a construir el reencuentro entre todos los sectores. No solo reencontrarnos en una mesa los partidos políticos, porque los partidos políticos ya hoy no representan a la mayoría del pueblo venezolano. Y eso pasa porque nos reconozcamos ante los sectores más vulnerables de la sociedad. Y hablamos en este caso de las amas de casa, de los transportistas, hablamos de los estudiantes, hablamos de las maestras, de los maestros, de todos aquellos que están muy a la expectativa de lo que debe ser la solución de sus problemas. Yo te pediría que más me ayudaras en tu área, dentro de la comunicación social, a que nos podamos transformar en voceros de esos más desposeídos, los más necesitados, que no tienen realmente una voz, un espacio o una oportunidad para poder expresarse y realmente decir lo que está pasando en cada una de sus comunidades. ¿Han conversado con las otras toldas políticas? Por ejemplo, bueno, si vamos a los recientes, usted se lanzó por Copey a la gobernación de Miranda, también, por ejemplo, Carlos Oscaris lo hizo por Primero Justicia, Dios Categui por Fuerza Vecinal. Ahorita han tenido conversaciones con esos otros sectores de oposición, porque usted pertenece a la Alianza Democrática, ellos a la Unidad y, bueno, Fuerza Vecinal aparte. ¿Han conversado con alguno de ellos? Y mira, vamos a hacer un lineamiento que solo seamos una oposición verdaderamente ahorita. Mira, nosotros el pasado 21 de noviembre, cuando vino el proceso de las elecciones, y lo digo porque lo mencionas en este instante, el caso de Miranda particularmente, yo fui uno de los que siempre hizo un llamado al necesario diálogo y entendimiento político de los que nos oponíamos al candidato del partido de gobierno, porque Miranda merecía ser en ese momento rescatada, ¿no? Y efectivamente, pues así al transcurrir los meses te das cuenta que tenía que existir una real unidad. Ahora bien, ¿qué hemos venido haciendo nosotros en las últimas semanas, en los últimos meses? Nuevamente hemos dejado constancia de un llamado público, notorio y comunicacional a todos los sectores que nos oponemos al partido de gobierno, a sentarnos, a implementar una mesa de diálogo de la oposición, pero para organizarnos realmente de lo que está esperando el pueblo venezolano. Y nosotros no lo hacemos simplemente para sentarnos, para que se transforme en una unidad política y matemática para poder alcanzar una victoria, sino que realmente trabajemos en función de la construcción de lo que debe ser realmente un proyecto de país. Hoy la gente está esperando, es la voluntad política por parte de todos nosotros. Nosotros nos hemos cerrado la puerta y siempre lo hemos pedido. En la Alianza Democrática particularmente, en diciembre dijimos, mira, tenemos que hacer unas revisiones en la Alianza Democrática, tenemos que ver cómo nosotros nos reinventamos para la posibilidad que se integren otros sectores o integrarnos a otros sectores. Ese llamado ya se hizo. Nosotros el pasado lunes, en la semana anterior, pudimos mencionar también la posibilidad de que la Alianza Democrática empezara ya a tener una metodología de escogencia de la candidatura que presente la Alianza Democrática para ponerla al servicio de ese escenario o de ese mecanismo que al final se pueda determinar para la escogencia de un candidato definitivo. Ojalá la voluntad política se imponga, ojalá los intereses primordiales de los venezolanos estén por encima de los partidistas y de los personales, porque yo creo que es el ejercicio que hay que hacer desde las organizaciones políticas, hacer un mea culpa, un ejercicio de rectificación, de reconocimiento y de respeto. A los que se equivocaron con la ruta de la extensión, bienvenido a la ruta nuevamente de la participación y de la rectificación, pero mirar a los ojos a la gente y decirles que se equivocaron. Y los que estuvimos la razón siempre en relación a la participación política, electoral y constitucional, pues nosotros no debemos actuar con ego, debemos actuar con mucha solidaridad, pero sobre todo con mucha intención de construir esa gran unidad. Juan Carlos, justamente hablando de peticiones, usted se unió a la petición del Gobierno Nacional de devolver los activos que están retenidos en diferentes partes del mundo. Hablaba del oro venezolano, hablaba también del avión que se encuentra en Argentina. ¿Por qué se une a esta petición del Gobierno Nacional? Mira, primeramente porque hoy en día, cuando vemos el desarrollo de los últimos 3 años en lo que ha sido el manejo de los activos de nuestra nación, más allá de nuestras fronteras, efectivamente aquí lo que hay simplemente es una diatriba política. Por cuestiones políticas, hoy cuando tú ves una rendición de cuentas en relación, por ejemplo, a Citgo, que presentaron y arrojaron ganancias de más de $1.000 millones, ¿por qué no ponerse de acuerdo y sentarse en una mesa si estas personas realmente tienen interés por el pueblo venezolano y ver cómo buscan la posibilidad de que esos recursos se implementen en la compra de insumos de alimentos, de insumos médicos, de una ayuda humanitaria que permita desarrollar, de cómo nosotros reactivamos nuevamente lo que ha sido la industria en nuestra Venezuela, que esos recursos no se queden represados en el exterior, además por manejos que sabe perfectamente la mayoría de los venezolanos que no tienen la facultad para realizar esos manejos. Sabemos que la administración actual del país pues está en las manos del presidente Nicolás Maduro, constitucionalmente electo en el año 2018 y que estoy seguro estará hasta el 2024. Y no es que esté en campaña en relación a eso, pero es que es una realidad, es lo que dice la Constitución. Ahora bien, ¿qué le compete al Estado? El manejo de todos los fondos venezolanos. Esos recursos que se encuentran más allá de nuestra frontera no le pertenecen ni al presidente de la República
ni a algún político en particular, le pertenecen a todos los venezolanos. El oro que se encuentra en Inglaterra, esos más de 1.000 millones que se pudieron generar en ganancias en Citgo, la posibilidad de que reactivemos nuevamente Monómero, con muy buenos ojos vemos nuevamente la reactivación pues, de las relaciones diplomáticas, consulares, económicas y comerciales, ahora entre ambas naciones, dos países que jamás debieron haberse separado en cuanto a la relación particularmente. Pues hoy nosotros también participamos en la elección de lo que fue la escogencia de la designación por parte del embajador en Colombia, por parte de nuestro país, y lo votamos de manera unánime, y lo votamos porque creemos nuevamente en la recuperación de la comunicación de las instituciones. Con una palabra, ¿cómo me describe la situación actual del país, Juan Carlos? Desastrosa completamente, y si no ponemos atención a lo que está sucediendo, y de verdad que va a ser bien difícil. Hoy acabamos de ver cómo la economía se ha disparado de una manera impresionante en nuestro país, y el salario que actualmente representa un poco más del 50% a comparación de hace 6 meses, pues te das cuenta que estamos muy mal. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Amigos, lamentablemente se nos acabó el tiempo en la primera emisión del Noticiero Televen. Ustedes continúen con más de Televen, porque en la próxima parte venimos con arte y entretenimiento en lo actual. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Mauricio. Mi gente actual, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Feliz martes. Yo soy Maite García y hoy les voy a estar acompañando en ese acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento para actualizarlos a ustedes. Recuerden la interacción en las redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram y también mi cuenta @MaiteGarcía_G. Por allí espero sus mensajes. Si ya tienen ese café en mano para dar inicio a las noticias de arte y espectáculo, vamos a comenzar de una vez. Y hoy les tengo que contar que Danny Ocean, con su canción Me Rehuso, figura entre los mejores temas de reggaetón de todos los tiempos. Pero ahora hay que comentarles que el actor mexicano Eugenio Derbez sufrió un accidente hace un par de días, según informó su esposa Alessandra Rosaldo, la madrugada de hoy por medio de las redes sociales. Asimismo comentó que será sometido a una delicada intervención quirúrgica en las próximas horas. Nosotros seguiremos ampliando esta noticia en nuestra emisión meridiana, así que pues atentos a esos detalles. Por supuesto, deseamos siempre salud y su pronta recuperación. Y ahora les hablamos sobre otras noticias para contarles que House of the Dragon tiene oficialmente confirmada una segunda temporada. Luego de este éxito, la serie, cuyo lanzamiento fue pasado domingo 12 de agosto, logró conseguir hasta este viernes más de 20 millones de espectadores en plataformas por demanda y HBO Max en Estados Unidos. Según informó Warner Media, empresa matriz de HBO, que ha confirmado a su vez la segunda temporada del seriado. Estamos más que orgullosos de lo que logró todo el equipo de House of the Dragon con la primera temporada. No podríamos estar más emocionados por seguir dando vida a la saga épica de la casa Targaryen con una segunda temporada. Así expresó la vicepresidenta de programas de HBO, Francesca Orsi, en un comunicado. Ahora pasamos a informaciones sobre el séptimo arte, y es que la película Top Gun 3 podría llevarse a cabo según Jerry Bruckheimer. Este productor pues se refirió recientemente a la posibilidad de una secuela de Top Gun Maverick, película que ha recibido elogios casi universales de la mano de una recaudación de más de 1.400 millones de dólares, lo que la convierte en la película más taquillera del año 2022 hasta la fecha. El presidente y director general de Paramount Pictures, Brian Robbins, no descarta la idea de otra película de continuación, pero tampoco se confirmó si se han mantenido conversaciones al respecto. Por otro lado, la decisión de una segunda secuela de Top Gun recae principalmente en Cruise, aunque debido a la increíblemente apretada agenda del actor, la posibilidad de que el artista encaje la película es más bien escasa. Pero ojalá sí pueda organizar su agenda, porque siento que Tom Cruise es el personaje que define a lo que es Top Gun Maverick, así que nosotros también seguiremos ampliando esa información a medida que esté más cerca de ese estreno. Avanzamos con más para comentarles que Alfonso Cuarón alertó a sus seguidores sobre un estafador que pide dinero para un proyecto de cine a su nombre. En su cuenta de Twitter, el cineasta mexicano advirtió a sus seguidores que un estafador se hace pasar por él para pedir dinero a otros usuarios para un presunto proyecto audiovisual, y comentaba: quiero advertir
advertir sobre un estafador que se hace pasar por mí y envía mensajes como oferta de proyecto de película para que la gente financie un proyecto falso. Así lo expresó este director de Roma. Sin embargo, aunque Cuarón no mencionó si el estafador tiene presencia en Twitter o Instagram, les recordamos pues que su cuenta oficial en ambas redes sociales es @AlfonsoCuarón. Esto también es muy común que pase en las redes sociales, así que pues todos aquellos que consumimos contenido en redes sociales y seguimos a nuestros artistas favoritos, tenemos que estar muy pendientes. Por más informaciones, ahora tenemos que la ex estrella infantil Alexa Nicholas protestó frente a los estudios de Nickelodeon por el maltrato infantil. Esta ex estrella infantil que protagonizó la serie Soy 101 como Nicole Briston durante 3 años es la segunda actriz que se pronuncia en los últimos días contra la compañía y detalla también experiencias traumáticas al trabajar para el estudio cuando ella era menor de edad. Sus acusaciones se produjeron poco después de la publicación de las nuevas memorias de Jeanette McCurdy, I Am Glad My Mom Died. Después de su paso por Nickelodeon, Nicholas se ha volcado en el activismo formando una organización llamada Eat Predators que pues defiende a los supervivientes de los abusos sexuales. Ella misma ha hablado abiertamente de sus experiencias como superviviente de abusos y ahora utiliza su organización para denunciar a las empresas que encubren estos hechos. Que se investigue y sobre todo que se acuse en caso de que pues resulten culpables. Es lo que se desea siempre en estos casos. Pero así, mi gente actual, nosotros finalizamos las informaciones de arte y espectáculos por esta mañana. Recuerden de igual manera de después sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen, también nuestro programa de las 9 de la mañana. Ahora sí los dejo con mis compañeros del noticiero y ya me integro. Gracias, Maite. Con esto llegamos al final de la primera emisión del noticiero. Como siempre, un placer acompañarles. Les dejamos nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera de nuestro país. En Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Televen TV en Twitter y YouTube, con todo sobre nuestra programación. Y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y tampoco olviden mantener las medidas de bioseguridad como el tapabocas para no ser víctima del COVID. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Chao.